Ultrametal. El ultrametal, también conocido como metal antitécnico, es un subgénero extremo del heavy metal surgido en Colombia, específicamente en Medellín, en los años 80, durando hasta mediados de los años 90 y siendo un género relativamente underground. Este se caracteriza por su sonido estridente, mala afinación y sus letras tóxicas. Se categoriza como un subgénero del metal extremo. Sus orígenes se remontan a la década de 1980, en medio de un ambiente de guerra, muerte y difíciles condiciones de vida generadas por el conflicto armado colombiano. En medio de esos acontecimientos nació este movimiento, que luego tuvo relación con el black metal noruego. Características. El ultrametal se caracterizó por su fuerte carácter musical en sus grabaciones, se opuso a todo orden rítmico establecido en el metal de la época y decidió experimentar con un sonido más fuerte, distinguiéndose por sus gritos alaridos difónicos y atonales, carentes de refinamiento y técnica en el sentido tradicional, cercanos al gutural y al shrek. Comparten en un comienzo muchas técnicas y características de la primera oleada del black metal, pero toman distancia al sobreponer la crudeza y estridencia sobre la calidad estética. Elementos que trascendían hasta la indumentaria e instrumentos como las guitarras rápidas desafinadas con cuerdas sustraídas deliberadamente, baterías hechas con ollas, cuero y acetato que apenas soportaban un blast beat característico, solidificado por la inaccesibilidad a pedales dobles y equipamiento profesional. Un ambiente tórrido que reflejaba la desesperanza y ruina social, el abandono estatal, el desempleo, la indiferencia de la sociedad para la juventud, el salto generacional, el narcotráfico, la violencia y el desprecio por la vida, fueron el caldo de cultivo de esta corriente nihilista, anarquista, decadentista, contestataria y marginal, que incluso le hacía guiños al satanismo, al gore y a la violencia gráfica y la crónica roja, para confrontar una sociedad fanática, hipócrita y censurista. Origen y desarrollo. El origen del ultrametal se inicia con la formación inicial de la banda Parabellum en 1981, cuando Carlos Mario La Bruja Pérez Ramírez y Tomás Cipriano deciden formarla, comenzando a practicar ritmos y a grabar demos en un cuarto oscuro en la casa de Carlos Mario. Ya en 1982 se les unen John Jairo Martínez y Ramón Reinaldo Restrepo. Desde ese momento se comienzan a formar otras bandas alrededor de Parabellum, utilizando la misma técnica y sonido que los diferencian de todo lo demás. La conformación del género llegó a partir de la improvisación vanguardista de Parabellum en 1982, que en un principio comenzó llamándose Juana la Loca. Su consolidación como agrupación sería en 1984, con el mítico concierto del Parqueadero Manrique, el 22 de diciembre de ese mismo año, donde se dieron a conocer de manera completa con su fuerza y un estilo único. Su desarrollo se llevó a cabo con la presión social y la situación de Medellín de los años 80, que provocó odio en los jóvenes de la época, eso sumando la llegada del metal y punk extranjero a América Latina, principalmente de bandas como Motorhead, Morbid Angel, Venom, Metallica, Ramones y muchos más. Esto fomentó la formación de proyectos musicales y muchos de estos grupos de jóvenes contradictores a las leyes y normas se juntaron y formaron bandas en medio del caos de la ciudad, siendo un punto aparte al sufrimiento social. Ya en 1985 aparece Reencarnación, otra banda de culto que fue influenciada por Parabellum, que comenzó a darle un sonido descrito como muerto y rápido al ultrametal. De ahí en adelante, Carlos Mario y Víctor Raúl Piolín Jaramillo, fundador de Reencarnación, comenzaron a dialogar respecto al metal de su ciudad, y es en ese mismo año donde ya se forma el sonido underground dentro del metal. En ese mismo año sucedió uno de los eventos más recordados dentro de la historia del metal colombiano, la Batalla de las Bandas, organizada por Veracruz Estero en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, el 23 de marzo de 1985, donde a la banda que más le gustara al público se le realizaría un trabajo discográfico. El line-up estuvo conformado tanto por bandas con experiencia como novatas. Entre las más destacadas estaban Spud, Kraken, Danger, Mierda, Excalibur y Parabellum. Precisamente la banda que empezaba ese festival era Parabellum. Desde el momento en que inició el festival hasta que se acabó, el público se amotinó dentro de la plaza y la policía no podía controlar el comportamiento exorbitante de los asistentes. Kraken, que era la banda que les seguía en orden, no pudo presentarse por el desorden que ocurrió. El concierto comenzó a la 1 de la tarde, pero no pudo terminar. Ante la situación se pensaba que el trabajo discográfico le pertenecía a Parabellum, pero no fue así. A los 6 meses salió el disco de Kraken, Kraken 1.
El Sacrilegio, el primer EP del Ultra Metal lanzado en 1987, tuvo muchas complicaciones. Discos Victoria fue la empresa encargada para sacar El Sacrilegio. La empresa reconocida por sus producciones de vallenato fue el lugar escogido para grabar los temas Madre Muerte y Engendro 666 que conformaron el EP. A los 8 días de la entrega de la cinta, los dueños de Discos Victoria se negaron a grabar por considerarlos una banda satánica y al disco maldito, porque afirmaban sentir presencias extrañas en el recinto, por lo cual la banda decidió ir a Discos Fuentes, pero también les negaron la entrada. Los rumores de que una banda satánica quería lanzar un disco se habían extendido. Además, la portada del álbum es una imagen editada a blanco y negro de la Virgen del Carmen. Después regresaron a Discos Victoria para que se terminara de grabar el EP, pero apenas se metió la cinta en el equipo se quemó, como si en verdad estuviera maldita. El encargado de Discos Victoria accedió a convencer al personal de Discos Fuentes y finalmente, en marzo de 1987, este estudio sacó 500 copias del Sacrilegio. Influencias al black metal. La filosofía de las bandas del ultra metal era cercana al anticristianismo. Siempre se vieron reprimidos por las autoridades, observaron a la fe católica como muy conservadora y represiva, pero a diferencia del movimiento del black metal noruego, nunca llegaron a tomar acciones radicales. Atacaron sin miedo a la iglesia en sus letras, pero nunca cometieron un acto simbólico que representara su pensamiento. Se conoce un concierto realizado dentro de una iglesia que le fue alquilada a Parabellum, pero inmediatamente las autoridades eclesiásticas escucharon el estruendo y llamaron a la policía, informando que la iglesia se la habían tomado el Ejército de Liberación Nacional. En respuesta, la policía entró disparando y terminó desalojando la iglesia. Otro suceso es el que llevó a cabo la secta Los Lobos contra Cristo, conformada por miembros de las bandas afines al anticristianismo, que envenenaron 18 anchetas entregadas a sacerdotes. Respecto al black metal, las influencias llegaron a partir de 1986, cuando Mauricio Bull Metal Montoya, baterista fundador del Masacre, comenzó una travesía de intercambio mundial de música con otras bandas y revistas de metal. Entre tantas cartas y paquetes se contactaron en 1987 con Mayhem, quienes expresaron su deseo de buscar un sonido macabro y oscuro, además de explicar su inconformismo con la actualidad noruega de ese momento. Por lo cual, para intercambiar con Mayhem se envió un cassette de Parabellum. Tiempo después, en respuesta a los demos enviados, Euronymous envió una misiva con la cual expresaron su sorpresa por tal sonido, catalogado como crudo y oscuro, como podía venir de Colombia. El vocalista de la banda, Dead, expresó su gusto por el ultra metal llevando en su chamarra la banda Reencarnación y la canción 888 Metal. El EP Death Crash de Mayhem fue directamente, en parte, inspirado por los sonidos del ultra metal, que a sorpresa de muchos ayudó a consolidar el black metal por su propuesta vanguardista y experimental. En 1995, World Master Records, sello discográfico de Bull Metal, sacó de manera oficial el bootleg en vivo Dawn of the Black Hearts. Desaparición y legado. La leyenda de Parabellum aún sigue palpable en Colombia y América Latina, ya que dejan un punto muy alto al metal producido en Latinoamérica y a muchas bandas que se llegaron a conformar gracias a Parabellum, por lo que se convirtió en una banda de culto en el underground mundial. Para 1988, Parabellum saca Mutación por Radiación, pero para ese momento la banda ya se encontraba desintegrada. Ramón Restrepo, vocalista, fundó Blasfemia, banda colombiana de culto de black metal. Tomás Cipriano, después de un tiempo, se retiró totalmente de la escena y Carlos Mario continuó con Parabellum hasta consolidar el trabajo de la banda hasta 1991 y de ahí en adelante, en 2001, formó Organismos. Reencarnación es la única banda activa de la escena, dejando un poco de lado el ultrametal para unirse al recién llegado black metal. Junto a ellos se tiene constancia de Danger, como actualmente activa, y Necromantie. Bandas. Las bandas que remarcaron en sus letras y sonido dentro del género fueron, entre otras, Parabellum, Reencarnación, Danger, Blasfemia, Necromantie, Sacrilegio, Mierda y Astaroth. Ultrametal.